Hola chicos y chicas, bienvenidos a Tecnity. Mi nombre es Samuel y hoy vamos a ir a casa de mi hermano a cambiar el tanque del inodoro. ¿Me acompañas en esta aventura? ¿Sí? ¡Vamos allá! Levantamos la tapa con cuidado ya que es porcelana y se puede romper fácilmente. Primero soltamos el mecanismo que está debajo del botón superior y desenroscamos el botón de descarga. Ahora vamos a la parte trasera del inodoro, donde encontraremos por cada lado dos mariposas que debemos quitar. Recuerda cerrar la llave de paso del agua para que cuando quitemos el flexible no se nos moje todo el baño. Aflojamos el flexible con la llave inglesa y ahora vamos a soltar el flotador, que es el encargado de llenar el tanque y de que no se rebose. Lo terminamos de aflojar con la mano y seguidamente aflojamos la tuerca que sujeta el flotador. Lo terminamos de aflojar con la mano, lo sacamos y lo ponemos a un ladito. Tiramos del tanque hacia arriba con cuidado para no derramar el agua que ha quedado en el fondo. Y la tiramos por el desagüe. Ahora quitamos la goma inferior. Cogemos la llave inglesa y vamos a quitar las tuercas de los tornillos del interior del tanque que sobresalen por debajo. Una vez estén flojas las tuercas, las desenroscamos con la mano. Y retiramos los tornillos. Y ahora con la llave de perro aflojamos la tuerca gigante de plástico. Cocina con Fati. Cocina con Fati. Se hace de todo. Arregla con Pablo, mejor dicho. Arreglo con Pablo, cocina con Fati, todos unidos. La desenroscamos y retiramos el mecanismo. Hoy están haciendo el trabajo por mí, yo soy solo el cámara. ¡Qué listo! Es verdad. Fue a cocina con Fati a cogerme para él ser cámara. ¿Ustedes se creen que esto es posible? Y venía a grabar a mi hermano poniéndolo. Perfecto. Perfecto. Hemos sustituido el tanque por uno nuevo y los tornillos del interior también. Ahora vamos a apretar el primero con la mano y por último usaremos la llave inglesa. Si te está gustando el vídeo déjame un like, suscríbete en el botón rojo de abajo, activa la campanita y compártelo con tus amigos para que no se lo pierdan. Introducimos la arandela de metal en el tornillo. Luego ponemos la goma negra en la parte plana hacia el lado de la arandela. Introducimos el tornillo por el orificio del fondo del tanque. Ponemos la arandela de plástico y seguidamente ponemos la arandela de metal. Por último, enroscamos la tuerca a mano. La terminamos de apretar con la llave inglesa o una llave fija. A la rosca le ponemos la goma negra. La parte plana de la goma va en la parte plana de la rosca. Ahora vamos a poner la base de la válvula del mecanismo de descarga. La pasamos por el orificio, le ponemos la tuerca de plástico
y apretamos a mano hasta donde se pueda. Y cuando ya no podamos más, le damos un último apriete con la llave de perro. Pero sin pasarnos para no romper las piezas. Quitamos la goma vieja y la reemplazamos por la nueva. Colocamos el tanque nuevo haciendo que coincidan los orificios de la base del inodoro y pasen a través de ellos los tornillos que acabamos de poner. Hacemos un poco de presión en el tanque para que asome un poco más la rosca del tornillo y apretamos las mariposas a mano hasta donde se pueda. Volvemos a colocar el flotador que quitamos al principio. Enroscamos su tuerca a mano. Probamos el flotador a ver si sube y baja con facilidad, pero roza en la pared del tanque. Procedemos a inclinar un poco el flotador y volvemos a apretar la tuerca. Ahora sube y baja sin dificultad y podemos terminar de apretar con la llave inglesa. Enroscamos el flexible a la rosca del flotador y terminamos de apretar con la llave inglesa. Comprobamos el flotador nuevamente y funciona bien. Este es el tapón del otro lado del tanque. En el orificio que quede libre pondremos el tapón. Cogemos el tapón y ponemos la arandela de plástico. La introducimos por el orificio que ha quedado libre y ahora por dentro ponemos la gomita negra. Y por último, la tuerca de plástico. Apretamos a mano. Ahora en el fondo enroscamos la pieza roja hasta que quede fuerte. Introducimos el mecanismo, lo ponemos sobre la base roja que hemos puesto y lo giramos hasta que encaje las muescas en su sitio. Y cuando no gire más, estará listo. Abrimos el agua para comprobar que no haya fugas ni por el inodoro ni por el flexible. Hemos introducido la rosca del botón por el orificio de la tapa de la cisterna y lo fijamos a mano con esta especie de tuerca. Ahora enganchamos el mecanismo al botón y por último tapamos de nuevo el inodoro. Pues eso es todo, amigos. Hasta pronto.